todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bien. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Como Cruz recién mencionó, mi ponencia trata sobre las representaciones de la sociedad española desde el punto de vista de dos autores protestantes del siglo XVI, que son John Fox y Guillermo de Orange. Antes de comenzar, menciono cuáles fueron los dos puntos que influenciaron en la definición y en la investigación de este tema. Por un lado, la relación entre representación, discurso y poder. Tomo representación a partir del estudio de Roger Chartier, de su libro El mundo como representación, entendiendo representación como aquellas imágenes construidas con la intención de persuadir a individuos a entender el mundo y el pasado de una manera determinada. Y por otro lado, la otra cuestión es la construcción de una identidad colectiva a partir de la diferenciación y la contraposición con un otro. Ambas cuestiones están presentes en lo que la historiografía ha denominado la leyenda negra española, que es el objeto de estudio de esta ponencia. Mucho se ha escrito sobre la leyenda negra, sobre todo a fines del siglo pasado. Podríamos empezar desde la acuñación del término, que es a principios del siglo XX, por Julián Juderías, y la cuestión de la tradición protestante como aquella tradición que da origen a esta visión antihispana, sobre todo a partir de la experiencia de la Armada Invencible. También podríamos mencionar aportes de historiadores latinoamericanos como Rómulo Carbia, que trata sobre la historia de la leyenda negra hispanoamericana, sobre todo basándose en los escritos de Bartolomé de las Casas. En 1960, Sverker Arnoldsson plantea una visión diferente en el sentido de los orígenes de la leyenda negra, tomando como punto de partida el Renacimiento italiano y ciertos resentimientos que había por parte de Italia hacia mercaderes catalanes y príncipes aragoneses. En 1968, William Maltby va a llenar un hueco en lo que es la historiografía de la leyenda negra a partir de la visión inglesa de la leyenda negra. Hice esta pequeña selección de historiadores porque justamente tomo aportes de cada uno de ellos, y en mi caso, en el caso de William Maltby, trabajo con John Fox, que va a ser uno de los referentes en los que fueron los que participaron en esta construcción historiográfica. En los últimos años, como ha pasado en diferentes ramas de la historia, ha habido una renovación historiográfica por parte de muchos historiadores que han revisado críticamente estos estudios. En tal sentido, tomo la definición de un historiador llamado Alexander Sampson, que define y detalla la leyenda negra diciendo, y cito, que esta leyenda depende de una historiografía desfasada, de una agregación de acusaciones a través del tiempo que se suman a un juicio que parece intachable.
A partir de elementos propagandísticos comunes se construye una imagen que, al transformarse en histórica y universal, consigue un estatus legendario, impermeable a pruebas concretas. Las leyendas negras son una parte inevitable de un poder global, que lleva dentro de sí siempre las semillas de su propia decadencia, declinación y disolución. Tomé esta definición básicamente porque apunta a todos los ejes que mencioné anteriormente, esta cuestión del poder, del discurso y la propaganda, que van a estar presentes en las fuentes que a continuación detallaré. Bien, para comenzar, cronológicamente, voy a empezar con Acts and Monuments de John Foxe. Acts and Monuments se publica en 1554, en un contexto en donde, a partir de la llegada al trono de María I de Tudor, comienza una persecución católica hacia los protestantes. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse, como es el caso de John Foxe. John Foxe, brevemente para saber quién era este personaje, provenía de una familia acaudalada, hizo sus estudios en la Universidad de Oxford y es donde ahí comienza un proceso de distanciamiento del catolicismo y comienza a interesarse por el protestantismo. Es un contexto en donde estos exiliados comienzan a escribir acerca de una imagen negativa de María Tudor. Recordemos que María Tudor era hija de Catalina de Aragón y aparte fue esposa de Felipe II y era católica. Todas cuestiones que van a influenciar en esta visión que va a empezar a formarse acerca no solo de María Tudor, sino de los españoles en general. Por tal razón, no parece sorprendente que en Acts and Monuments, que es una recopilación de todos los mártires cristianos desde los tiempos de Nerón hasta la contemporaneidad del autor, se haga especial hincapié en la Inquisición española, como una época de intolerancia y de violencia religiosa por parte de la corona española. Al centrarse en la rapacidad inquisitorial, Foxe resalta, cito, el trato extremo y la cruel rapiña de estos inquisidores católicos de España, que bajo el manto de la religión no buscan más que su lucro privado y su comodidad. Y a partir de esta cita lo que él hace es dar un ejemplo. Este ejemplo no se sabe si de verdad existió o si es más un invento de John Foxe, pero nos deja dos conclusiones muy interesantes. Es un episodio en donde un mercader inglés es apresado en Cádiz por razones que nunca se saben, y se lo presenta como un episodio injusto en donde ni el acusado no tiene posibilidad de hablar frente a un tribunal abierto. Dos cuestiones importantes en este episodio. Primero, la continua analogía de el acusado haciendo referencias a cuestiones que hacen acordar a la figura de Jesús, que ahora les voy a detallar, y al acusador como Judas, que en palabras de Foxe lo detalla como un Judas, o como ellos lo llaman, un familiar de los padres de la Inquisición. La cita que detalla los momentos de este mercader inglés en la cárcel dice: así lo llevaron a la inmunda cárcel común de Cádiz, donde quedó encadenado durante 14 días entre ladrones. Durante todo este tiempo instruyó de tal manera a los pobres presos en la palabra de Dios, en conformidad al buen talento de Dios, que Dios le había otorgado a este respecto. Y también en el conocimiento de la lengua castellana, que en aquel breve tiempo consiguió que varios de aquellos supersticiosos e ignorantes españoles abrazaran la palabra de Dios y rechazaran sus tradiciones papistas. Es decir, no solamente esta cuestión de la bondad de la persona, sino el tema de los ladrones, de su perdón y demás. Y aparte es interesante ver cómo a partir de una sola persona empieza a generalizar la cuestión de la ignorancia, de la superstición de toda la sociedad española. Y por otro lado hace una interesante comparación de la persecución que en ese momento estaba llevándose a cabo en Inglaterra con la española, diciendo que por lo menos en la Inglaterra de María Tudor había una posibilidad de que los acusados presenten sus argumentos en tribunal abierto.
Ahora bien, es interesante plantear que en 1570, en la década de 1570 y 1580, sobre todo después de la experiencia de la Armada Invencible, todos estos relatos, como yo bien mencioné, empiezan a materializarse en un discurso oficial durante el reinado isabelino. Esta narrativa va a llevar a historiadores como Eric Griffin a decir que una retórica antiespañola sería el cimiento de una nueva comunidad nacional inglesa. Obviamente el cuestión nacional, no como lo entendemos ahora. Lo que también tendría consecuencias en el discurso antihispánico inglés como el discurso más duradero del mito, este mito de una sociedad española en decadencia que hasta el día de hoy persiste. Desde el plano más político, y ya a fines del siglo XVI, tenemos el caso de Apología de Guillermo de Orange. Guillermo de Orange es un personaje que quizás sea más conocido, es el protagonista de las revueltas en los Países Bajos. A diferencia de John Fox, es un noble, es de familia noble, y es un personaje claramente político, ya sea por su herencia del Principado de Orange, como también por la red que comienza a tejer primero con Felipe II y luego con el mismo poder local holandés. En 1581, para muchos historiadores como Van Helderen, es el momento de ruptura entre las relaciones de Felipe II y Guillermo de Orange. Recordemos que había una relación de cercanía, es más, Felipe II lo nombra estatuder de los Países Bajos, pero el debilitamiento de la nobleza local y el aumento de poder de los Habsburgos genera un ambiente de conflicto. Felipe II decide realizar un edicto de proscripción hacia Guillermo de Orange, y en respuesta Guillermo de Orange escribe Apología. Bien, entonces, en dicho escrito, ya con este panorama podemos anticipar lo que contenía. En primer lugar, una visión del rey ibérico negativa, que a diferencia del escrito de Fox, es no solamente hacia sus políticas, sino hacia su vida personal. Se lo denuncia de adúltero, de bígamo, por una cuestión que nunca se terminó de saber si era verdad o no, que tiene que ver con sus amoríos, sus hijos ilegítimos. Pero además, lo pertinente de esta fuente resulta en una clara defensa de la libertad política y religiosa conquistada. En Apología se combinan una patente hispanofobia con una retórica patriótica que Guillermo de Orange no hace más que resaltar. Polman hasta va a llegar a decir que este discurso neerlandés va a ser un medio de integración de la incipiente y frágil idea de nación. Orange alega estar seguro de que, cito, a pesar de que soy menos que mis enemigos en algunas cuestiones, en esto soy superior, porque ellos han intentado violar, romper y suprimir nuestras leyes, privilegios y libertades, mientras que yo, por el contrario, he trabajado con honestidad y fidelidad para mantenerlas y preservarlas. Lo que va a hacer Orange para demostrar, porque recordemos que como político buscaba influenciar la opinión pública, como un panfleto propagandístico, era describir situaciones de los soldados españoles en los Países Bajos. En este caso hace énfasis en aspectos que sensibilizan mucho la opinión. Por ejemplo, detalla a las mujeres honestas y jóvenes doncellas violadas ante los ojos de sus maridos y sus padres, mientras que mujeres embarazadas eran muertas en las calles por hombres que se habían entregado a toda clase de vicios antinaturales. Y en esta situación compara también la situación de los Países Bajos con América, también con los escritos de Bartolomé de las Casas. ¿Cómo voy de tiempo? Quedan dos. Bueno, no te preocupes, si pasas un poquito tenemos tiempo. Bueno,
Entonces voy a hacer mención de algo que creo que es importante también, que es el tema que hay que recordar de la economía en los Países Bajos, de este crecimiento pujante de la economía, que explica también por qué los españoles en las fuentes neerlandesas van a ser representados como ávidos de la conquista de todo mercado y con una gran capacidad para la tradición. Así que bueno, voy a ir directamente a las conclusiones, que me parece que van a terminar de clarificar todo lo expuesto. A modo de conclusión, si bien los contextos y objetivos de producción fueron diferentes, tanto Fox como Orange crearon a su modo una imagen negativa de España. Al denunciar las políticas desplegadas por Felipe II y el Tribunal del Santo Oficio, ambos autores contribuyeron a difundir un discurso en donde la intolerancia y la persecución religiosa, producto de la profesión de la fe católica, ponía en evidencia los atrasos de la monarquía hispánica. Ahora bien, si bien la religión fue un factor fundamental que inspiró y legitimó la retórica antiespañola, es indudable el trasfondo político que justificó la difusión de ambos escritos. Salvando las diferencias detalladas anteriormente, tanto Acts and Monuments como Apología sirvieron, directa o indirectamente, como herramientas propagandísticas que a través de la diferenciación con el otro, en este caso España, buscaron construir un espíritu colectivo de pertenencia e identidad territorial. Hago hincapié en lo de directa o indirectamente porque el propósito propagandístico era muy patente en Apología. En el caso de John Fox, la intención quizás era otra, pero ya, como bien mencioné, ya a fines del siglo, son estos escritos de exiliados los que van a dar el sustento y legitimar este discurso que el reinado de Isabel, luego con la construcción de la Iglesia anglicana, van a legitimar, digamos, la posterior idea de una creciente y naciente nación inglesa. Así que